Corrupción, ineficiencia, clientelismo, amiguismo, delincuencia. Esas palabras se están repitiendo constantemente en estos días en todos los medios de comunicación, los tradicionales, radio, prensa, televisión y sobre todo acá en las redes sociales, que se han convertido en el nuevo escenario de la disputa política por la búsqueda de, comillas, la verdad. Junto a palabras como corrupción, como clientelismo, como delincuencia, también tenemos que poner palabras como fake news, como manipulación de la información, como cuarto poder, como partidos tradicionales y como oposición. Esta pugnacidad entre lo que se dice en los medios de comunicación y se asevera que es la verdad revelada, así sea por ellos, es decir, quienes estamos enfrente de una cámara, de un micrófono, enfrente de un computador, versus esa realidad que padecemos todos como ciudadanos de acá, de este país, de Colombia. Hay verdades evidentes que no necesitarían la reconfirmación por parte de un externo, un autor o un testigo, porque hace parte de nuestra cotidianidad, porque nos afecta, porque de alguna manera nos ha tocado o ha tocado a alguien cercano. ¿Quién en Colombia no padeció, así si fuera de manera muy marginal, los efectos de la guerra, o padece los efectos de la guerra que hemos vivido durante más de 200 años? ¿Quién no tiene un familiar, un padre, un hermano, un hijo, una hija, un primo, un sobrino, un nieto, un bisnieto, un conocido, un amigo, que haya sido víctima de esta horrorosa guerra que todavía padecemos el día de hoy? ¿Quién no ha sido víctima del maltrato por parte de esta élite burocrática de los partidos tradicionales de siempre que han estado en el poder hasta hace poquito, aquí en Colombia? Otra forma de violencia. ¿Quién no ha padecido por los malos servicios públicos, por las altas tarifas de estos servicios públicos privatizados a partir de los años 90? ¿Quién no ha padecido por hambre, por agua, o tiene un conocido que haya padecido estos males que nos aquejan? Para esto no necesitamos una reconfirmación vía streaming, vía radio, vía televisión, eso lo padecemos. De hecho, también sabemos quiénes están detrás, directa o indirectamente, de esta violencia, de esta ineficiencia, esta corrupción, esta delincuencia. Sin embargo, en estos días, detrás de la puja política de una prensa que se autonomina como el cuarto poder y que reclama de la sociedad, pero sobre todo del actual gobierno colombiano, más libertad de prensa, menos censura, que se abroga el derecho de hacer juicios, ya no juicios valorativos como los que hacemos ustedes o nosotros, sino como hacer juicios ya de tipo fiscal, de tipo penal, de tipo administrativo. A eso nos estamos enfrentando, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Ese extremado poder que hay detrás de los medios de comunicaciones y que nos someten a sus juicios y que nos imponen sus juicios. ¿Qué hay detrás de esos juicios que impone la prensa colombiana? En el caso nuestro, recientemente, como veían ustedes en la presentación, cuando iniciamos, nos están enfrentando a dos verdades, a dos supuestas verdades. La verdad de un ex paramilitar y la verdad de un ex funcionario del actual gobierno. De eso vamos a hablar en esta conversa de fin de semana del día de hoy. Y antes que nada, antes de arrancar con esta conversa, quisiera agradecerles a todos ustedes por estar conectados aquí con nosotros en este su espacio, su casa de análisis y opinión independiente y ojalá alternativa a los medios de comunicación tradicionales, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy complacido, muy orgulloso y sobre todo muy honrado de cumplirles esta cita virtual de cada 8 días. No es más por ahora en esta introducción, quiero dejarlos con el cabezote oficial de La Conversa de Fin de Semana, un mensaje
importante y arrancamos en esta conversa de fin de semana. Por favor, empiecen a darle compartir, empiecen a ponerse cómodos y ya regresamos en la conversa de fin de semana, de este fin de semana. No se desconecten, ya regresamos. مخان اهلا وسهلا يا عسكر. فوق ادفع 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 Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Qué bueno que estén aquí todavía conectados, viendo este espacio, su espacio de análisis y opinión independiente y alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Los invitamos, como está apareciendo en el banner de abajo de sus dispositivos, de sus pantallas, a que participen con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sobre todo sus críticas que nos sirven a nosotros para tratar de mejorar, de igual manera sus sugerencias para tocar temas, por abordar temas, por profundizar en temas que sean de su agrado y que sean sobre todo de su interés. A través de los espacios que tenemos en los cajoncitos de comentario en Facebook, en YouTube y también en nuestro correo electrónico que más adelante en los banners de las redes de la conversa ustedes pueden mirar. Bueno, a lo que vinimos vamos, los juicios que hace la prensa. Está bien de que la libertad de opinión, la libertad de pensar, ni más faltaba, es como su nombre lo dice, algo tan evidente, es propio de cada ser humano, hace parte de nuestra forma, de nuestro ser. Y ni más faltaba que desde cualquier orilla de la sociedad civil como nosotros o del gobierno o de las agremiaciones pretenda alguien o algunos imponernos qué pensar, qué decir, qué opinar. Ni más faltaba. De eso no se trata. Y obviamente nos oponemos a eso. Pero ¿hasta qué punto quienes estamos aquí al frente de una pantalla, de un micrófono, de un texto, podemos darnos esas libertades excesivas de decir lo que se nos da la gana? De eso hemos venido hablando en esta nueva parte de esta temporada de la conversa de fin de semana. Hemos sido muy reiterativos, lo estamos siendo en este momento. ¿Hasta qué punto quienes ejercen de manera profesional o de manera empírica, como el caso de su servidor, este ejercicio de comunicar, tenemos la responsabilidad de decir la verdad, o por lo menos acercarnos lo más que podamos a la verdad, a lo que el ciudadano, nosotros, vemos y padecemos día a día en nuestra cotidianidad?
¿Hasta qué punto quienes no reportamos, es decir, no hacemos reportería, no somos periodistas, es decir, no contamos, no transmitimos noticias, podemos darnos más libertades a la hora de emitir un juicio de valor, una opinión, que es el caso de lo que hacemos aquí en la conversa de fin de semana? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos esa prerrogativa, ese pedestal de pontificar, de creernos que tenemos la última verdad sobre lo que acontece y sobre lo que padece la sociedad? Esto es un debate muy profundo y este no es el objetivo de esta conversa de fin de semana. Lo decía para contextualizarlo sobre lo que está pasando a nivel mundial. No solo este fenómeno no es colombiano, es a nivel mundial, que es el nuevo escenario de la política electoral, de la política como políticas de gobierno, de convivencia ciudadana. Ya no son los actores, los políticos profesionales, es decir, el funcionario o los elegidos nombrados, que de alguna manera administran lo público, que de alguna manera determinan u orientan a través de los programas o las políticas cómo debe funcionar una sociedad, cuáles son los objetivos de la sociedad, en últimas, cómo llegar a ese bienestar general para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de un territorio dado. Ese campo de la política que antes era directamente entre el ciudadano de a pie, la llamada sociedad civil, y el funcionario elegido o nombrado, paulatinamente ha sido desplazado o ha sido abordado por otros actores políticos, otros actores sociales que han tomado relevancia. Dependiendo de qué, no tanto del poder de su voto, como supuesta o inocentemente nosotros creemos que tenemos, es decir, el poder de nuestro voto, el poder de nuestra decisión. Si bien es cierto, es válido todavía en democracias liberales como la colombiana, ese poder ha sido desplazado históricamente y en últimos tiempos mucho más desplazado por unos verdaderos poderes de facto que determinan quiénes van a gobernar, quiénes van a orientar la cotidianidad nuestra, quiénes van a decir cómo vamos a vivir en sociedad. Son unos poderes más allá de lo cotidiano, inclusive son poderes que sospechamos muchos que existen, que inclusive nos atrevemos a señalar, pero que no son tan visibles en el día a día de la política. Ustedes, nosotros como ciudadanos, pues nos enfrentamos al concejal, al alcalde, al gobernador, al diputado, al congresista si acaso, y de pronto al presidente de la República, funcionario de una entidad descentralizada. Pero no nos enfrentamos a lo que muchos creemos, y sobre todo muchos analistas de la política, de la sociología, de la comunicación, han señalado como el verdadero poder, es decir, el poder que está detrás del poder. Y que alrededor del mundo ha utilizado los medios de comunicación como su herramienta principal para el ejercicio del poder. Para nadie es un secreto que en Colombia los grandes medios de comunicación tradicionales, e incluso muchos que ya se han tomado las redes, están a manos, y aquí lo hemos dicho en pasadas ediciones, están en manos de unos muy escasos grupos económicos, pero muy poderosos todos ellos, nacionales e internacionales incluso, que determinan, de alguna manera, creemos muchos y muchas, determinan la agenda de comunicación y lo que es más grave, la agenda política, es decir, el qué hacer en lo administrativo en pos de lograr el bienestar. Ahora sí, no general, es decir, para ustedes, para todos, sino el bienestar y sobre todo la riqueza para un reducido círculo de personas que son afines a estos otros círculos más reducidos del verdadero poder que está detrás del poder. Dicen las constituciones políticas de muchos países, incluida la nuestra, la de 1991, que el poder reside en el soberano y que ese soberano es el pueblo, es decir, todos nosotros. La verdad es que eso suena muy bonito, así debería ser, ese es lo que llaman los entendidos la deontología que plantea
la deontología social que plantea las constituciones políticas. Pero la verdad, muchos de ustedes ya lo saben, lo han sospechado o se han dado cuenta, eso no es cierto. El verdadero poder reside en el poder económico, que tiene la capacidad incluso de tratar de imponernos qué ver, qué oír, qué creer, incluso qué pensar. Escenarios distópicos como el de 1984 de Orwell, El Gran Hermano, etcétera, etcétera, parecieran lejanos, parecieran cosas de la ficción, pero nosotros día a día nos estamos dando cuenta de que estamos más cercanos. Toda esta disquisición, todo este devaneo de cosas, de sucesos, para decirles que no tenemos que perder de vista la verdadera discusión o el verdadero debate sobre quién en últimas tiene el poder y ese poder para qué lo están utilizando y qué se esconde detrás de los shows mediáticos que montan los grandes medios de comunicación. ¿Por qué se le da trascendencia a X declaración, a X noticia, a X fenómeno, a X hecho y no a otros? ¿Por qué en los grandes titulares de prensa, radio, televisión y en redes se le da prevalencia a tal noticia y no a otra? ¿Quién determina eso? ¿Quién determina qué es lo importante y qué es lo que debe o no debe conocer la sociedad, es decir, ustedes y nosotros? Ese es el quid del asunto, ese es el nuevo escenario de la política. En una sociedad como la nuestra, cuando hablo de la nuestra, es de la actual sociedad global, en donde lo que pensamos los ciudadanos a la hora de definir nuestro futuro, es decir, en el campo político, está muy, muy condicionado a toda la información que nos llega a través de todos estos medios. Entonces miren ustedes la gran importancia de empezar a hacer preguntas, de hacernos preguntas, de hacer reflexiones en torno a qué hay detrás de tal o cual encabezado, de tal o cual titular, de tal o cual nota de televisión, de redes, de cual o tal post en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay unas intencionalidades de hacer énfasis en tales noticias y de hacer de lado otras. Esta introductoria para, después de estos breves mensajes, empezar a tratar de compartir con usted unas reflexiones sobre ese menú, ese plato informativo que nos han servido estas últimas semanas acá en Colombia respecto al cacareadísimo gran escándalo, titular, gran escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. ¿Y por qué esa noticia, que pues nadie puede negar que es grave, corrupción otra vez, en un gobierno que había prometido cambio, eclipsó otra gran noticia que esperaban millones de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, que son las declaraciones y los nuevos aportes que están a punto o que ya han venido haciendo exparamilitares que tuvieron la responsabilidad del horror que vivimos los colombianos y las colombianas durante la década del 90 y principios de los años 2000. De eso vamos a hablar ahorita. Por favor, no se desconecten. Ya regresamos en esta conversa de fin de semana. Un segundito, 2 mensajitos de interés y seguimos con la segunda parte de esta conversa de fin de semana. Ya venimos. Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina.
Gracias por estar aquí todavía con nosotros, conectados en este espacio de análisis y de opinión independiente y alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Si usted apenas está llegando, así se llama este espacio, La Conversa de Fin de Semana. Quien está al frente de su pantalla se llama Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy honrado y muy complacido de que ustedes nos estén viendo, nos estén escuchando. El tema de hoy, como aparece en el banner, es el tema que es recurrente en esta conversa y que ha sido recurrente en últimos tiempos en todas partes, en todos los portales, en todas las páginas de opinión, que es el papel que tienen, el gran papel preponderante, importantísimo, que tienen los medios de comunicación, la llamada gran prensa, respecto a las decisiones, respecto al quehacer del día a día de la sociedad, de ciudadanos de a pie como usted y como yo. Como pueden ver ustedes allí en las pantallas, el personaje o uno de los personajes que realmente han copado los titulares, los encabezados de todos los medios de comunicación, de prensa, en portales de internet, en radio, en televisión, es el señor Olmedo López, ex director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. De él hemos venido escuchando este primer semestre de 2024. La verdad es que hay mucha más ficción, son muchas más las especulaciones que los hechos realmente comprobados, que los hechos medianamente verosímiles alrededor del escándalo protagonizado por este señor, por Olmedo López. ¿En qué sentido? Ya en pasadas emisiones de la conversa, nosotros nos habíamos planteado, cuando recién estaba estallando este nuevo escándalo de corrupción en la vida pública de la nación colombiana, dudas sobre las versiones dadas, en principio, hace más de 2 meses, por este señor y por el famoso Schneider, en torno a un relato que fue, digamos, el libreto del cual se copiaron todos los medios tradicionales de comunicación, según el cual este señor, Olmedo López, le había dicho a otros, óigame bien, este señor le había dicho a otro señor Schneider que le dijera a un contratista que le hiciera el grande favor de prestarle plata para darle plata a unos funcionarios y a unos congresistas para que votaran unos proyectos de ley del actual gobierno nacional. Si ustedes escucharon con atención, entonces fue que un señor le dijo a otro señor que le dijera a otro señor que por favor le prestara una plata para cometer actos de corrupción. Esa fue la primera versión, y aquí quienes siguen la conversa y quienes hacen ejercicio juicioso de no perderse en el streaming, en la corriente principal del cúmulo de noticias con el que nos abotargan todos los días, pues se darán cuenta de que esa versión original, la primera que dieron estos señores, si bien es cierto tiene líneas que todavía hoy se mantienen, dista mucho de lo que hoy se está diciendo. ¿En qué sentido? Las primeras versiones fue que me contaron que un señor le dijo a otro señor que le dijera a otro señor que le dijo a otro señor. Y después nos venimos a dar cuenta de que efectivamente lo que pasa es que este señor Olmedo López es un señor, aparentemente, no me voy a poner el papel de la prensa tradicional de dar juicios de valor, de decir que es un delincuente, pero aparentemente parece que se le fueron las manitos largas y echó mano de nuestra plata para supuestamente embolsillársela a otros señores con el pretendido objetivo de torcer la voluntad de unos funcionarios, unos congresistas, para que votaran a favor unos proyectos de ley que beneficiarían al actual gobierno nacional. La verdad es la siguiente. Esto que estoy diciendo, la verdad es la siguiente. No, la verdad todavía no se ha establecido y es la verdad judicial. Aquí hay que hacer un par. Estos señores
no han declarado oficialmente nada, salvo la semana pasada que se filtró, y eso es otro punto de análisis que haremos brevemente ahorita, ante la Corte Suprema de Justicia, realmente qué pasó. Son sus versiones, las versiones de ellos como supuestos o presuntos culpables de actitudes ilícitas, corruptas, ilegales. Pero la verdad, no sabemos a ciencia cierta si lo que dicen estos señores, que ya ha venido variando y que se ha venido acomodando de alguna manera, y que los grandes medios de comunicación dan por cierto, y ahí la primera reflexión de esta conversa. No podemos, quienes comunicamos, dar por cierto tal o cual versión sin que nosotros podamos cotejarla, sin que nosotros tengamos un fallo de una sentencia de una autoridad competente para ello, bien sea la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría o las altas cortes. En este momento ninguna, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría, ni la Contraloría se han expresado diciendo que lo que está diciendo ese señor es o no es cierto, porque él apenas oficialmente lo está empezando a decir, a pesar de que él ya lo ha venido filtrando a través de los medios. Pero los medios ya tomaron posición, ya enjuiciaron, y lo que es más, ya asignaron responsabilidades, sin haber mediado todavía evaluación, siquiera inspección de una prueba. Es la versión de Olmedo, Schneider y el otro señor versus la realidad posible de lo que pasó, que no se ha podido comprobar hasta ahora, que ninguno de nosotros, ni siquiera los peritos investigadores periodísticos, pueden determinar, porque no lo pueden hacer, porque no tienen las pruebas, porque no son quienes evalúan las pruebas. Esos son los peritos judiciales. Sin embargo, la prensa, los grandes medios de comunicación declarados en oposición, ya juzgaron al señor Schneider, ya juzgaron al señor Olmedo, ya juzgaron a alias El Pastuso, y ya juzgaron a los funcionarios que supuestamente estos señores corrompieron. Vuelvo y repito, sin que hasta el momento se haya escuchado oficialmente a estos señores, sin que hasta el momento se haya escuchado oficialmente a los que están vinculados o sean vinculados, y sin que se haya evaluado ninguna prueba. La prensa ya juzgó. A la prensa lo único que le falta es sancionar. Y digamos que de alguna manera ya lo hizo. Para el caso del gobierno, el actual gobierno nacional, ya está planteando una sanción social. Escuchamos en los medios de comunicación, radiales, televisivos y aquí a través de la red, cómo periodistas, reporteros y opinadores ya sentenciaron que el ministro debe renunciar, que el gobierno debe renunciar, siguiendo un patrón que nosotros aquí ya habíamos denunciado, que es el famoso golpe blando, del que ellos hacen mofa, burla, dicen que no existe, pero que al igual que quienes nos han impuesto la idea del demonio y del diablo y del infierno, logran su cometido diciendo que no existe. Y ese es el gran éxito. Lo ocultan a los ojos diciendo que no existe. Es un libreto, es una estrategia que nosotros aquí ya habíamos develado, que aquí ya habíamos explicado, que consiste en golpear la credibilidad del actual gobierno a través de inflar supuestos escándalos, supuestas malas acciones, errores del actual gobierno, amplificarlos, así como lo vimos en pasadas ediciones, a los 2 o 3 días, a los 2 o 3 meses, tengan que salir los directores o directoras de esos medios a rectificar lo que habían dicho. Es decir, a decir que todo eso que ellos habían comentado, dicho, publicado, no era cierto. El daño reputacional ya está hecho y esa es el arma política de los dueños de los medios que utilizan para desestabilizar un gobierno, este gobierno. A eso nos referimos con el golpe blando. Y el otro instrumento que utilizan es el lawfare, es decir, cómo a través del bombardeo de la noticia, del titular exagerado,
de la reiteración de una noticia sin confirmar, de un juicio sin sustentar, se hace presión a quienes tienen la responsabilidad de investigar, evaluar, juzgar y sancionar. Me explico. ¿Qué puede pensar un fiscal o una fiscal, un juez, una juez, o una magistrada, un investigador, cuando todos los días se le ponen a los oyentes, a los televidentes, a los internautas, encuestas manipuladas en las que se da por sentado de que los investigadores ya son culpables y que las personas vinculadas también son culpables? Los ponen contra la pared. Es decir, si X o Y investigador, fiscal, juez, magistrado determina o cree en su experticia a través de la evaluación de las pruebas de que efectivamente esos señores no están diciendo la verdad o que esos señores son inocentes, pesa sobre él todo el peso, todo el fardo de un acumulado histórico de noticias. Llevamos 6 meses en las mismas noticias, repitiendo lo mismo, repitiendo la misma versión, la versión de ellos, es decir, de los implicados. Y cuando un fiscal, un investigador, un magistrado determine o pueda determinar de que eso no es cierto o no es tan cierto, va a pesar sobre él esa decisión. ¿Cómo me voy a enfrentar hacia toda una sociedad que ya cree que eso que él va a decir o que él está pensando no es lo correcto? Pueda que sea la verdad judicial, pero la sociedad, a través de la manipulación de los medios, ya determinó de que eso no es cierto. La sociedad en este momento, la sociedad colombiana, bueno, un número interesante de ciudadanos y ciudadanos ya están creyendo que efectivamente lo que dice el señor Olmedo y lo que dice el señor Schneider es cierto, sin que hasta la fecha ni ustedes ni nosotros conozcamos la prueba o las pruebas. De hecho, ni siquiera conocemos la totalidad de las declaraciones de este señor. Sin embargo, a través de la manipulación de la información de la noticia, resulta que ya juzgaron. Y el responsable no es tanto el señor Olmedo López, no es tanto el señor Schneider, que de hecho van a terminar siendo los héroes por contar supuestamente la verdad. Los responsables, o hacia quien nos están dirigiendo la mirada, los grandes medios de comunicación, es el gobierno nacional. La estrategia está encaminada en tumbar a este gobierno, o por lo menos en hacerle la vida imposible. Entonces, esta parte de la mediación, de la manipulación que hacen los medios de la verdad, se constituye ni más ni menos que en un juicio político, no ejercido por actores políticos como ustedes o como nosotros a través del voto, a través de las acciones populares para determinar que tal o cual funcionario ya no nos interesa que siga mandando. No, es un juicio político hecho a través de los medios de comunicación, obedeciendo una agenda política dictada por los dueños de esos medios de comunicación para hacernos creer a nosotros una cosa que todavía no se ha determinado que sea cierta. No se desconecten, unos breves mensajes, ya seguimos con la parte final de esta conversa de fin de semana. Ya regresamos. Ya vamos llegando al final, gracias por estar conectados aquí en su espacio de análisis y opinión independiente y sobre todo alternativa a los medios tradicionales de comunicaciones que se llama La Conversa de Fin de Semana.
En esta parte, y como están viendo ustedes en sus pantallas, otro protagonista oculto, este sí oculto, es el señor Salvatore Mancuso. A pesar de que ha sonado, o viene sonando desde hace más o menos un año, bueno, de tiempo atrás, pero en estos últimos meses nuevamente ha salido a la palestra pública. El protagonismo que ha tomado este señor tiene divididas las opiniones de este país. Bueno, aquí en Colombia, ¿qué será lo que no divide la opinión? En este caso, el señor Salvatore Mancuso, a través de su comparecencia en todas las jurisdicciones de paz, acordémonos de que en Colombia hay dos jurisdicciones de paz: justicia de paz, la que le sirvió de marco jurídico a los paramilitares para acogerse a este acuerdo de paz, y el de la Jurisdicción Especial para la Paz. La paz con los paramilitares y la paz con la FARC. En estas dos jurisdicciones el señor Mancuso ha estado haciendo comparecencia para, según él, son las palabras de él, y lo que hemos podido determinar de alguna manera en algunos de las sentencias, de las resoluciones judiciales que ya podemos leer, que ya podemos ver. Son sentencias, son juicios ya realizados en los que han habido culpables, en los que se han determinado culpas luego del examen juicioso de las autoridades competentes, de las actitudes, de las responsabilidades de los actores que ayudaron a llevar a cabo todas las acciones de los grupos paramilitares y de los paramilitares. Es decir, aquí ya hay cosas juzgadas, es decir, aquí ya se evaluaron pruebas. Y esas pruebas, esos juicios, esas investigaciones han venido señalando que muchos de quienes hoy gozan del favor y que gozaron en el pasado del favor electoral de muchos de nosotros, de ustedes y de nosotros, fueron y han sido, y se supone que todavía son, oígame bien, dije, se supone que todavía son muy aliados de los grupos ilegales armados. Que muchos de ellos no solamente patrocinaron a estos grupos, sino que fueron sus ideólogos políticos, sino que también fueron beneficiarios de la acción violenta de estos grupos armados ilegales. Eso no es una invención, no es un supuesto, no es una versión. En estos días escuchamos ya cómo en una corte de Estados Unidos se determinó que una multinacional del agro aquí en Colombia, Chiquita Brand, patrocinó a estos señores. Y hemos venido escuchando desde hace muchos años, a través de estas jurisdicciones, cómo muchas personas pertenecientes a las élites de los partidos tradicionales de derecha, a las élites empresariales de este país, de una u otra manera han terminado vinculados con ese horror de la guerra irregular que padecimos durante los últimos 20 o 30 años. Cuando viene este señor a decir, el señor Mancuso, Salvatore Mancuso, a decir, vengo a aportar el resto de la verdad que todavía no he dicho, y cuando detrás de él hay otros actores ilegales, como el famoso Don Berna, como los señores de allá de Tuluá, como otros señores del clan del Golfo que dicen, oiga, nosotros queremos acogernos a esto de la paz total y empezar a decir qué sabemos de quiénes han sido los determinadores, patrocinadores o beneficiarios de las masacres, de las matanzas, de los desplazamientos. Inmediatamente aparece la otra noticia. Olmedo López, Schneider, el computador de la secretaria del viceministro, los vínculos del ministro, el juicio político al ministro, y entonces ese es el titular. Y por allá, en una notica, a última hora o por allá, en un rinconcito de la pantalla, Mancuso ratifica señalamientos a sectores políticos y empresariales de haber participado en las masacres. Esas noticias pequeñitas.
se robaron los camiones con agua de La Guajira. Como lo decíamos nosotros, ahora resulta que de febrero del 2024 para esta época, Colombia se dio cuenta de que Guajira existía. Antes no. Antes los niños no se morían de sed, los niños no estaban desnutridos. Antes allá la clase política tradicional no se mataban entre ellos para echarle mano a los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de antes, cuando la manejaba el tal Mono González. Recuerden el nombre, Mono González, conocido por acá en el Cauca, y que fue el director durante 4 años de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sobre quien también pesaron algunas sospechas, pero sus investigaciones nunca salieron a la luz pública. Pero ahora sí nos estamos dando cuenta de que eso es historia pasada. Entonces, cuando aparece Mancuso, Don Berna y los demás a decir, venga, vamos a aportar el resto de la verdad sobre el conflicto armado interno de Colombia, los camiones del agua. Casi $500 millones, claro, gravísimo, debe preocuparnos. Pero ese casi $500 millones que se perdió en Reficar y que la actual procuradora no investigó y cuyos determinadores o cuyos responsables administrativos y políticos salieron incólumes y a quienes no se les hace un reclamo sobre esa plata suya, nuestra, que se perdió en Reficar. Ahí sí no hubo grandes titulares, ahí sí no hubo grandes investigaciones. Todo quedó en que no se investigó. Lo de Odebrecht. Hay 2 señores allá que están pagando la pena, pero el resto del entramado nunca se supo. La vinculación de los partidos actuales de oposición con Odebrecht todavía no se ha investigado. Sobre eso no hay una presión social ejercida por los medios de comunicación. Entonces miren ustedes cómo, y ya con esto estamos terminando, la manipulación de la información, la manipulación del titular, la reiteración de la noticia, terminan determinando lo que ustedes y nosotros creemos. Determinan lo que nosotros pensamos internamente que es la verdad. Se nos plantea un relato, un libreto que repiten todos y cada uno de estos medios a diario desde las 7 de la mañana, 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, en todas sus emisiones, y eso termina por sembrar en la masa del oyente, del televidente, una verdad que nosotros como televidentes, como ciudadanos de a pie, terminamos por creer que es cierta, que es la verdad verdadera. Así no nos hayan dicho quién fue que dijo esa verdad y soportada en qué elementos o en qué pruebas, eso es la verdad. La última reflexión que yo quiero compartir con ustedes es esa. Pareciera ser que nos están obligando a creer una cosa que no es cierta, o por lo menos que no es del todo cierta. Y entonces aquí traemos la imagen de una película que yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros vimos, que fue la primera entrega de Matrix, cuando Morfeo, uno de los protagonistas, le pone a decidir al protagonista, amigo, pastilla azul o la pastilla roja. Una de las dos lo duerme otra vez en la realidad virtual y la otra lo enfrenta con la realidad. Así esa realidad no sea la que nos gusta, así esa realidad sea fea. La pastilla roja o la azul. La realidad virtual, la creada, o la realidad verdadera que no nos gusta. A esa decisión nos enfrentamos todos los días nosotros, la pastilla azul o la pastilla roja, la realidad virtual, la realidad verdadera que nos plantean los grandes medios de comunicación. Cierro con esa reflexión. Somos nosotros, son ustedes, somos nosotros quienes en últimas tenemos que tomar la decisión, pero la invitación es a mirar todas las posibilidades, a auscultar todas las fuentes de información, las oficiales, no las oficiales, incluso desconfiar de las fuentes oficiales, para que con todo este acervo de información recabada en la mayor cantidad de fuentes posibles, nosotros podamos tomar a ciencia cierta la decisión de cuál de las dos pastillas queremos. Pero no
caer en el juego en el que nos están metiendo, que es la prensa la que está determinando cuál es la verdad que nosotros tenemos que creer y quien determina los juicios políticos, fiscales, penales o disciplinarios de cualquier ciudadano de Colombia, independiente de que sea o no sea responsable. Y eso es gravísimo, porque si bien es cierto que quien ejerce la profesión de la comunicación o quien ejerce la comunicación está amparado en el sagrado derecho de la libertad de expresión y la libertad de opinión, también es cierto que lo que opine, lo que diga, también tiene una gran responsabilidad y no puede abusar de ello. Porque una cosa es ser comunicador, ser periodista, y otra cosa es ser juez. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, si yo exijo respeto para mi ejercicio, para mi profesión, para mi vocación, también tengo que respetar el ejercicio de la profesión, la vocación de los demás. Y sobre todo respetar los roles de la sociedad, para que no terminemos en un escenario en el que todos terminamos tomándonos la pastilla equivocada. De eso quería hablarles. Gracias por estar aquí con nosotros en la conversa de fin de semana. Los invito, ¿verdad? Que 8 días, si no pasa nada raro, a que compartamos reflexiones sobre el diario acontecer, sobre lo que genera opinión pública en lo local, regional, nacional o internacional. Cuídense mucho. Chao.